La Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud, de la carrera de Enfermería, eh, asignatura dictada por el ingeniero químico Jason Rodríguez Lindao, magíster, ¿no? Tenemos como tema principal AP, examen físico-químico y sedimento de la orina del primer semestre. A continuación, como introducción, tenemos a la siguiente compañera. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el análisis de orina, pero les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que es. Siguiente diapositiva. Bueno, el análisis de orina, también llamado uroanálisis o examen general de orina, es una de las pruebas de laboratorio más comunes y antiguas. Consiste en la evaluación de una muestra de orina en tres partes principales para detectar y controlar una amplia variedad de trastornos. Tenemos lo que es el examen físico, que es lo que se observa a simple vista, el color, la turbidez, y se mide, que es la gravedad específica. El examen químico, el uso de tiras reactivas para medir sustancias como proteínas, glucosa, pH y cetonas. El examen microscópico, que es la observación del salimiento urinario para identificar células, cristales y bacterias. Eh, Siguiente diapositiva. Bueno, yo les voy a hablar principalmente sobre el análisis físico de orina. Veremos el concepto y su finalidad. Bueno, es el examen inicial y macroscópico de la muestra, constituyendo la primera etapa del estudio de la orina, donde se evalúan y miden sus propiedades físicas, ya sea a simple vista o con instrumentos básicos como el densitómetro. Su finalidad principal es proporcionar una valoración inicial y rápida del estado de la muestra y por extensión del paciente, detectando anomalías tempranas en la apariencia y en la concentración. Esta detección es crucial porque permite identificar de forma inmediata problemas como la deshidratación, que es por la densidad y el color, y una posible infección o contaminación, que es por la turbidez y el color, o la presencia de sangre, si el color es rojo o marrón, sirviendo como una alerta temprana que guíe al analista hacia las pruebas químicas o microscópicas más específicas. Siguiente diapositiva. Ya tenemos aquí pues los parámetros físicos. Como primer punto tenemos el color llamado cromatismo, que representa una de las evaluaciones primarias y más inmediatas dentro del análisis físico, puesto que su tonalidad es susceptible de experimentar cambios notables derivados de una multiplicidad de factores, tales como el régimen dietético del paciente, la cantidad de líquidos ingeridos, la administración de ciertos compuestos farmacológicos o la manifestación de diversas condiciones patológicas subyacentes. La gama de colores considerada habitual para la orina oscila desde un amarillo muy claro, similar al pajizo, hasta una tonalidad ámbar profundo. Esta coloración es intrínsecamente producida y modulada por la existencia de un pigmento nitrogenado natural conocido como orocromo, cuya concentración determina la intensidad de color que se interpretan en tres tonalidades que proporcionan indicios diagnósticos esenciales. Tenemos el amarillo pálido incoloro, también llamado sobredilución. Esta tonalidad es una dilución extremadamente alta de urocromo, el pigmento natural de la orina, lo cual resulta en una apariencia casi transparente. Fisiológicamente, esto indica que los riñones están produciendo orina hiposténica con una gravedad específica muy baja, debido a una ingesta excesiva de líquidos, que es la hiperhidratación, lo que se traduce en un diuresis muy alta. No obstante, su persistencia puede ser un signo de condiciones médicas como la diabetes insípida, donde existe una alteración en la capacidad renal para concentrar fluidos. El amarillo oscuro o ámbar, también llamado concentración,
Esta coloración intensa obedece al concepto de concentración elevada de solutos respecto al volumen de agua, lo que intensifica fuertemente el tono del urocromo. La orina se clasifica como impristénica, reflejando la acción compensatoria del organismo para retener agua en un esfuerzo por corregir un estado de deshidratación o una ingesta insuficiente de líquidos. Eh, Vemos lo que es el rojo marrón rojizo, que son pigmentos anormales. Bueno, esta coloración anómala radica en la introducción de pigmentos exógenos o patológicos que mascaran el color normal del urocromo, siendo la causa más preocupante la presencia de sangre, conocida también como hematuria, proveniente de algún punto del tracto urinario, lo que constituye un signo de alarma ante posibles infecciones, cálculos, traumatismos o tumores. Por otro lado, esta misma tonalidad puede ser introducida por el consumo inicuo de ciertos alimentos, como la remolacha, o la excreción de fármacos específicos, requiriendo el análisis microscópico y químico para afirmar si la causa es realmente la presencia de glóbulos rojos. Eh, Tenemos lo que es la transparencia, que conoce como aspecto. Bueno, se centra en la claridad visual de la muestra, siendo un parámetro que revela la presencia de partículas en suspensión dentro del líquido. El aspecto normal de la orina es ser claro o transparente. Esta cualidad indica que el espécimen no contiene un número significativo de elementos en suspensión y permite una visión nítida a través de la muestra, lo cual es el esperado de un filtrado renal saludable. Por otro lado, en un aspecto anormal se manifiesta como turbidez u opacidad, cuyo concepto implica que la muestra ha perdido su cristalidad debido a la presencia de componentes que no deberían estar allí. Esa turbidez es un indicio crucial que alerta al analista sobre la necesidad de realizar un examen microscópico, por ejemplo, la presencia abundante de bacterias y glóbulos blancos, que sugieren una infección del tracto urinario activa. Mientras que la aparición de glóbulos rojos indica sangrado, que son componentes no celulares como cristales o moco, también contribuyen a la opacidad. Y la presencia de grasa, que es la lipuria, aunque rara, puede generar la turbidez distintiva. Siguiente diapositiva. Ya, tenemos lo que es el olor. Bueno, en el análisis de orina se basa en que la muestra recién expulsada tiene un aroma propio, que llamamos sui generis, o un poco aromático. Aunque este olor puede cambiar fácilmente por lo que comemos o por problemas de salud, el olor normal se siente como urinoide o suave y se vuelve más fuerte si la orina está muy concentrada, que es con poca agua. Sin embargo, cuando el olor es diferente, nos da pistas importantes, como un olor dulce o como fruta. Es una típica de diabetes, que no está bien controlada. Esto pasa porque el cuerpo está eliminando muchas cetonas. Por otro lado, un olor fuerte o muy desagradable nos sugiere la presencia de microbios o bacterias, lo cual es una señal clara de una posible infección urinaria activa. Finalmente, un olor raro como a moho o ratón está relacionado con la fenilcetonúria, que es un problema metabólico hereditario o poco común. Eh, Tenemos lo que es el volumen o producción diaria, que se refiere a la cantidad total de orina que una persona produce a lo largo del día. Aunque la medición precisa se hace generalmente con muestras recogidas durante 12 a 24 horas, este dato es muy importante porque nos indica si la función renal de eliminación de líquidos está operando correctamente. Para un adulto, la cantidad normal que se espera ver cada 24 horas varía entre 750 y 2000 mililitros y se observa un exceso de producción conocido como poluria, que es más de 2000 mililitros por día.
Puede ser señal de que la persona bebe demasiada agua o puede ser una pista de una diabetes. Por el contrario, una producción muy baja llamado oliguria, que es menos de 400 mililitros por día, es una alerta de posible deshidratación o más seriamente de algún problema o enfermedad de los riñones. Lo que es la gravedad específica o peso específico es una medida crucial que nos indica la capacidad del riñón para concentrar o diluir la orina. Es como pesar la orina, ya que mide la cantidad de solutos, que o partículas disueltas como sales o urea, que hay en la orina en comparación con el agua pura. El valor normal de esta densidad se muestra entre 1,05 y 1,030. Cuando el valor es alto, es de 1,035, que es cuando la orina está muy concentrada, que es con poca agua para muchos solutos, lo que casi siempre confirma un estado de deshidratación. Y cuando el valor es bajo, es de 1,001, que es cuando la orina está muy diluida, lo que sugiere para que la persona que bebe mucha agua o que el riñón perdió su capacidad de concentrar, como sucede con la diabetes insípida. En conclusión, pues el análisis físico de orina es la inspección inicial indispensable que sirve como un filtro rápido para la muestra al evaluar el color, la transparencia, el olor, el volumen y la densidad. El análisis físico de orina proporciona información inmediata y crucial sobre el estado de hidratación del paciente y alerta tempranamente sobre la posible presencia de patologías como infecciones o sangrado, dirigiendo de manera eficiente los análisis químicos y microscópicos posteriores. Eh, a continuación, mi siguiente compañera. Examen químico de la orina. Esta es una parte de la uroanálisis que permite detectar sustancias anormales o en cantidades elevadas relacionadas con el funcionamiento de los riñones, el metabolismo y enfermedades sistemáticas. Se realizan generalmente con tiras reactivas que cambian de color según la sustancia presente. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. pH urinario, que esta mide la acidez o la alcalinidad de la orina. Valores normales entre 4,5 y 8, promedio pues 6. Importancia clínica, pH ácido menor que 5,5 puede indicar deshidratación, dietas ricas en proteína, acidosis metabólica y diabetes no controlada. pH alcalino mayor que 7,5 puede deberse a infecciones urinarias por bacterias, diabetes vegetariana o alcalosis metabólica. Ejemplo práctico, eh, en infecciones urinarias por bacterias productoras de urea, la orina se vuelve alcalina. Proteínas en orina, que son normalmente la orina tiene tasas mínimas de proteína menos de 150 miligramos al día, valores normales, negativos o tasas alteraciones, proteinuria leve, fiebre, ejercicios intensos, embarazo, proteinuria persistente indica daño renal. Importancia clínica, la presencia de proteínas es un signo temprano de enfermedad renal. Ejemplo, en pacientes con hipertensión o diabetes se controla la proteinuria para prevenir daños renales. Siguiente diapositiva, por favor. Glucosa en orina, que es normalmente la glucosa no aparece en la orina porque los riñones la reabsorben. Valores normales, negativo, alteraciones, glucosuria aparece cuando la glucosa en sangre supera el umbral renal, 180 miligramos de litro. Causas principales, diabetes mellitus no controlada, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, alteraciones renales. Ejemplo, un paciente diabético descompensado puede presentar glucosuria junto con cetonas. Siguiente diapositiva, por favor. Cetonas en orina, que son cuerpos cetónicos que se producen por la quema de grasas cuando no hay suficiente glucosa disponible. Valores normales, negativos, alteraciones, cetonuria aparece en ayuno prolongado, dietas cetogénicas, vómitos prolongados o en el cetazoacidosis diabética. Importancia clínica en diabéticos indica falta de insulina y riesgo de complicación grave. Ejemplo, pacientes diabéticos tipo 1 con hiperglucemia y vómitos presenta glucosuria más cetonuria.
En conclusión, el examen químico de orina es una herramienta sencilla, rápida y de gran utilidad clínica. La evaluación del pH, proteínas, glucosa y cetonas permiten detectar desde infecciones urinarias hasta enfermedades metabólicas como la diabetes, siendo un pilar en la medicina preventiva y diagnóstica. Siguiente compañera, por favor. Examen químico en la orina, en específico la bilirrubina. ¿Qué es la prueba de bilirrubina en la orina? Bueno, la prueba de bilirrubina en la orina es una sustancia amarillenta que produce el cuerpo durante el proceso hormonal en descomposición de los glóbulos rojos. Bueno, el hígado utiliza la bilirrubina para producir bilis, un líquido que ayuda a digerir la comida en sus intestinos. Bueno, algo de bilis fluye a través de los ductos biliares del hígado directo a los intestinos. El resto, bueno, se almacena en la vesícula para cuando sea necesario. Cabe recalcar también que estos análisis o estas pruebas de bilirrubina se los puede realizar en la orina y se miden los niveles de bilirrubina. En este caso, si un hígado sano elimina la mayor parte de bilirrubina del cuerpo, esto quiere decir que, bueno, no obstante, también son problemas del hígado o de los ductos biliares. Estos pueden acumularse en el cuerpo y entrar en la orina, ¿no? Pero bueno, ¿para qué se utiliza esta prueba? Esta prueba se utiliza generalmente y especialmente para analizar si esta parte de los órganos, como por ejemplo el riñón, la uretra, la vejiga, se encuentran en un buen estado. Si en este caso estos análisis o uroanálisis pueden ser solicitados del paciente, perdón, del doctor hacia el paciente. Bueno, y esto también nos ayuda a diagnosticar problemas con el hígado. Bueno, ¿y para qué se utiliza esto? Estos uroanálisis. Estos uroanálisis se necesita para diagnosticar ciertos y tipos de enfermedades. Una de ellas es, por ejemplo, el análisis de la función hepática, que bueno, estos análisis también se los puede hacer en sangre y mide ciertas enzimas de proteína en la misma, ¿no? En la sangre. La albulina y proteína total. Bueno, esto también la albulina y las proteínas en el hígado que se producen, ¿no? En el mismo, ¿no? En el hígado. Un hemograma completo, bueno, este es un análisis también que se mide varios componentes y las características específicas de la sangre. El tiempo de protombina. Bueno, este análisis sirve para medir la coagulación de los plasmas. Bueno, en específico, si un resultado de un examen de bilirrubina se puede hacer directo o indirecto. Por lo general, los análisis muestran una bilirrubina directa y a veces total. Puede variar levemente dependiendo de los resultados del tipo de persona, ¿no? En niños y en mujeres. Por esta razón, el equipo médico, en este caso el doctor, debe de analizar estos resultados porque estos resultados varían dependiendo de la rutina o prácticamente la dieta de estas personas, ¿no? En este caso, si se consume un medicamento,
estos medicamentos deben de ser suspendidos antes de realizar esta clase de prueba. Bueno, y los resultados normales de un análisis de bilirrubina en total son de 1,2 decilitros por, 1,2 mililitros por decilitro en adultos y generalmente 1 miligramo por decilitro en los menores de 18 años. Estos resultados nos arrojan que lo normal de una bilirrubina directa es de 0,3 miligramos por decilitro. Bueno, también les voy a hablar sobre la urobilinogeno. ¿Qué es la prueba de urobilirogeno en la orina? Bueno, la prueba de urobilirogeno en la orina mide la cantidad esta proviene de la bilirrubina, ¿no? Y bueno, el cuerpo produce bilirrubina durante el proceso normal de descomposición de los glóbulos rojos viejos, algo de la bilis, como ya lo mencioné, y bueno, y se produce, y esto produce o utiliza el hígado para producir bilis, un fluido que ayuda a digerir los alimentos, como ya lo había mencionado. Bueno, cabe recalcar que las bacterias beneficiosas en los intestinos descomponen la bilirrubina en la bilis y producen urobilirogeno. Parte del urobilirogeno sale del cuerpo por las heces, en otras ocasiones por el torrente sanguíneo y regresan al hígado donde se recicla volviendo a ser bilis. La orina normal contiene algo de urobilinogeno. En estos casos, los niveles altos en la orina puede ser que su hígado no puede reciclar el urobilirogeno en la bilis debido a una enfermedad hepática como la hepatitis o la cirrosis. Bueno, estas son enfermedades del hígado que impiden que estos se reciclen, que reciclen la urobilirogeno. Otros factores también que puede ser que el hígado está produciendo demasiada bilirrubina porque su cuerpo descompone los glóbulos más rápido que de lo normal, lo que puede producir muchas afecciones, tales como la anemia hemolítica. La falta o poca cantidad de urobilirogeno también es un factor importante porque si no se presenta en la orina puede ser algún signo o algo que está impidiendo que la bilis fluya a los intestinos. Otros problemas como el hígado, la vesícula biliar y las vías biliares también son factores que influyen en este caso de altos niveles de urobilirogeno. Bueno, ¿en qué consiste esta prueba? Bueno, esta prueba mide el urobilirogeno en la orina. Nos dice que si hay presencia o no cantidades exactas medidas mediante un uroanálisis cuántico en un laboratorio, su medición en la orina puede marcar una útil información de lo que está pasando en el hígado y en nuestra bilis, ¿no? ¿Pero qué significa estos resultados? Bueno, estos resultados nos muestran que puede haber un bloqueo en los ductos de transportación de la bilis hacia el hígado o de la vesícula a los intestinos. Puede ser una obstrucción en la circulación de la sangre a través del hígado o un problema de funcionamiento en el hígado. Bueno, en este caso, si sus resultados muestran un nivel más alto de lo normal de urobilinogeno, esto puede indicar muchas enfermedades. Por ejemplo, podemos diagnosticar que tiene una hepatitis, dependiendo del grado, ¿no? Hepatitis, tenemos daños en el hígado por uso de medicamentos. Cabe recalcar que si uno se automedica, esto puede también llevarnos a un daño
en el hígado, ¿no? Por ciertos medicamentos fuertes. También podemos diagnosticar cirrosis y anemia hemolítica. Interpretación de los resultados. Bueno, debemos interpretar que si la ausencia de la urobilirrogeno normal, en algunos casos puede considerarse patológico y en otros casos no. Por ejemplo, el 0,1 a 1 miligramos de decilitro de urobilirrogeno es normal. En algunas ocasiones nos puede dar que tiene una patología, ¿no? En algunas ocasiones. Del 1 al 3 miligramos por decilitro, lo normal o patológicamente hay que valorar otros parámetros. Eso quiere decir que podemos recetar o podemos adquirir otros análisis, ¿no? Bueno, si en este caso nos da ese porcentaje. Menor de 3 miligramos por decilitro, bueno, siempre es patología, es patológico. Quiere decir que realmente hay algo o algún problema que está provocando esta alteración. Causas y el aumento o el aumento de la urobilirrogeno. El urobilirrogeno por sí mismo no se considera un parámetro de diagnóstico de enfermedades. Como ya lo mencioné, en algunos casos son normales y a veces casos son alterados, ¿no? Es importante también que se pueden medir valores de la bilirrubina y otros valores de la función hepática. Estas causas aumentan cuando se diagnostica patopatías, quiere decir que tiene problemas de hepatitis vírica, medicamentosa o cirrosis, como anteriormente ya lo había mencionado. La anemia hemolítica, también esto influye mucho. ¿Por qué? Porque destruyen muchos glóbulos rojos con lo que se degrada, ¿no?, la hemoglobina, produciendo un aumento de bilirrubina. Como el hígado no nos funciona bien, esta bilirrubina se transforma en conjugada o directa. Esta secreta bilis y llega directo al tracto digestivo. Allí las bacterias metabolizan el compuesto y producen así una cantidad un poco mayor que la que se sintetiza normalmente habitual. ¿Qué las causa? Bueno, la disminución de urobilirrogeno en la orina, tal y como ya lo hemos mencionado, no se considera sugestivamente una enfermedad, ¿no? Aunque sí nos pueda aportar mucha información sobre lo que pasa en el paciente y la relación que tiene o manifestaciones clínicas que tiene ¿no? El uso de fármacos, como ya lo había mencionado, la patología obstruida por las vías biliares, el paciente suele tener mucho dolor abdominal, ictericia, heces blancas, coluria, orina de color oscura, un problema de funcionamiento en el hígado, como ya lo mencioné también, interpretación de los resultados de la nueva urobilirrogeno. El rango normal puede ser de 0,1 a 1,8 miligramos por decilitro. Bueno, aquí muestro una tablita en la cual nos muestra los niveles normal e inferiores superiores del urobilirrogeno. El normal es de 0,2 a 1,2 miligramos por decilitro. El más bajo es menor de 0,2 miligramos por decilitro y el más alto es mayor de 1,0 miligramos por decilitro, ¿no? También quiero hablarles sobre la hemoglobina en la sangre, cómo se la conoce, sangre en la orina. Bueno, esta también se puede hacer con un uroanálisis
esta muestra para la redundancia, nos muestra sangre en la orina, dependiendo de la cantidad o de las células sanguíneas y otros tipos de células o químicos o sustancias, ¿no? Existen dos tipos de hematura. Hematura macroscópica quiere decir que se puede visibilizar la sangre en la orina, y la hematura microscópica, que prácticamente nos quiere decir que podemos analizar esta orina por medio de un microscopio. Algunos medicamentos y ciertos alimentos como la remolacha, como anteriormente otra compañera lo había mencionado, el ruibarbo, pueden hacer que esta orina se vea rojiza, pero no es necesariamente que sea sangre. Bueno, ¿qué nos puede indicar sangre en la orina o glóbulos rojos en la orina? Quiere decir que está teniendo una infección urinaria o enfermedades que previenen del riñón o del hígado. ¿Por qué es necesario esta prueba de sangre en la orina? Bueno, usted podría solicitarlo a su médico de cabecera o de confianza, y los síntomas mayor o los síntomas que usted presenta puede llegar a solicitar esta clase de examen, ¿no? Los síntomas pueden ser dolor al orinar, orina con frecuencia, dolor de espalda y dolor abdominal, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esos clases de síntomas. Bueno, ¿qué significan los resultados? Sangre en orina puede causarse por ciertos medicamentos, ¿no? Ejercicio intenso, actividad sexual o menstruación. Claro que todo deriva de ahí, ¿no? Se deriva a otros médicos que puedan hacerle un mayor análisis con respecto o derivado a los síntomas que usted tiene. Sin embargo, la sangre en la orina puede a veces ser un signo de un problema más serio, como por ejemplo, la infección en la vejiga, riñones, próstata, piedras en la vejiga o riñones, lesión de los riñones por un accidente o un deporte, una infección viral que incluye la hepatitis, una enfermedad que es inflamatoria del hígado, el cáncer de la vejiga o de la próstata o del riñón, agrandamiento de la próstata, inflamación del riñón, la uretra, la vejiga, una enfermedad de la sangre, enfermedad renal, poliquística y trastornos de la uretra. Esto prácticamente debe tener algún trastorno en el tubo que conecta los riñones a la vejiga. Los glóbulos rojos en la orina, bueno, al igual que ocurre con las proteínas, la cantidad de glóbulos rojos en la orina, esto puede ser que se detecte en la prueba de tiras reactivas. Uno más de los resultados puede darse en cruces, resultados normales de la ausencia de glóbulos rojos, como la hemoglobina. Los hematíes son células que pueden verse en el microscopio. Por lo tanto, además, la prueba de una tira reactiva también puede buscar los glóbulos rojos directamente de un examen microscópico. Esta técnica prácticamente le llaman sedimentoscopía. En este caso, si los valores se describen de dos maneras, menor de 3 a 5 glóbulos rojos por el campo, menor de 10 miligramos por células por mililitro. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas tardes con todos. Bien, examen químico de la orina, nitritos y esterasa leucocitaria. Bien, el examen químico de la orina a menudo es realizado con tiras reactivas de orina, e incluye la detección de nitritos y esterasa leucocitaria, la cual presenta de cualquiera de estos indicadores es crucial, ya que sugiere una posible infección del tracto urinario con las siglas ITU. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Bien, nitritos en la orina.
Tenemos fundamento químico, la presencia de nitritos en la orina, que es un indicador indirecto de la presencia de bacterias. Origen y reacción, pues ciertos tipos de bacterias, principalmente las gram negativas, como la E. coli, que poseen una enzima llamada nitrato reductasa que convierte el nitrato en una sustancia química presente en la orina, como dije, en nitrato. Ya. Tenemos una imagen de interpretación clínica con resultado positivo, que surge la presencia de un número significativo de bacterias en la orina, lo cual es un fuerte indicio de una infección del tracto urinario. El resultado negativo, pues que no incluye una ITU. Un resultado negativo puede ocurrir si la bacteria no produce nitrato reductasa o si la orina no permaneció en la vejiga el tiempo suficiente, menos de 4 horas, para que se completara la conversión de nitrato a nitrato. Siguiente diapositiva. Ya. Esterasa leucocitaria en la orina. Bien, en la imagen pues describe la prueba de esterotasa leucocitaria en la orina. Bien, tenemos fundamento, fundamento pues que la esterasa leucocitaria es una enzima que se encuentra dentro de de los neurotrófilos, y es un tipo de glóbulo blanco. Origen, pues que los globos blancos se dirigen al sitio de una infección o inflamación en el tracto urinario y son excretados en la orina. Origen, pues los glóbulos blancos, pues, ay, perdón, reacción. La bacteria reactiva, pues, detecta esta enzima que es liberada por los glóbulos blancos esterilizados, pueden ser destruidos o pueden estar intactos. Interpretación, pues un resultado positivo pues indica la presencia de leucocituria, de glóbulos blancos en la orina, lo que sugiere una infección del tracto urinario u otras inflamaciones. Un resultado negativo pues generalmente descarta una inflamación significativa. Siguiente diapositiva. Ya, ok, tenemos esta conclusión clínica combinada que interpreta los resultados de un análisis de nitritos y esterasa leucocitaria en la orina. ¿Y qué acciones puede tomar en en la función de los resultados? Pues la combinación de nitritos y esterasa leucocitaria pues se utiliza para detección de infección del tracto urinario. Un resultado positivo de ambos sugiere una alta probabilidad de ITU y requiere confirmación con un uricultivo. Un resultado negativo en ambas, pues indica una baja probabilidad de ITU, considerándose un resultado normal. Bueno, y como nota, pues tenemos que si la esterasa leucocitaria es positiva, se recomienda un examen microscópico del sedimento de orina y un orucultivo para identificar la bacteria. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Muy buenas tardes. A continuación yo voy a dar sobre el examen del sedimento urinario, elementos celulares. El examen del sedimento urinario es una de las pruebas más importantes dentro de la medicina, ya que ayuda a evaluar el estado de la salud de los riñones y del sistema urinario en general. Este examen se centra en observar las partículas sólidas, que quedan en el fondo de la muestra de orina, después de someterla a un proceso llamado centrifugación, que consiste en girar el líquido a gran velocidad para separar los elementos sólidos de los líquidos. El análisis microscópico de este sedimento proporciona información muy valiosa, porque permite detectar alteraciones que pueden pasar desapercibidas a simple vista y de esta manera orientar el diagnóstico de múltiples enfermedades, como infecciones urinarias u otros problemas relacionados con el tracto urinario.
Luego tenemos los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, son células fundamentales en la sangre. Su principal característica es que están compuestos por hemoglobina, una proteína que les da el color rojo característico y que tiene la función de transportar oxígeno desde los pulmones hasta todas las células del cuerpo. Gracias a ellos, los tejidos reciben el oxígeno necesario para vivir y funcionar correctamente, y al mismo tiempo ayudan a eliminar el dióxido de carbono que luego es expulsado por la respiración. En condiciones normales, los glóbulos rojos se encuentran en la sangre, pero no en la orina. Por eso, cuando aparecen en un examen de sedimento urinario, suele ser un signo de alerta. Su presencia, conocida como hematuria, puede deberse a distintas causas: infecciones urinarias, cálculos renales, lesiones en el tracto urinario, problemas de coagulación o enfermedades más complejas como la glomerulonefritis. Siguiente diapositiva. Bueno, luego tenemos cómo se detectan los glóbulos rojos en la orina. Cuando una persona acude al médico porque sospecha que puede tener sangre en la orina o presenta síntomas relacionados con el aparato urinario, una de las primeras pruebas que se realizan es un análisis de orina. Este estudio permite observar si en la muestra de orina hay presencia de glóbulos rojos, lo cual no debería ocurrir en condiciones normales. Detectar glóbulos rojos en la orina es importante porque puede indicar problemas como infecciones urinarias, cálculos renales, inflamaciones o incluso enfermedades más graves que necesitan atención médica. Para poder realizar la prueba correctamente, se le pide al paciente que proporcione una muestra de orina, la cual es fundamental porque esta muestra debe de estar lo más limpia posible, ya que cualquier contaminación puede alterar los resultados. Por eso, antes de recolectarla, se recomienda limpiar bien la zona genital con agua y en algunos casos con toallitas especiales. Al momento de orinar se debe dejar que la orina, parte de la orina se elimine en el inodoro para luego recoger la parte intermedia en el frasco estéril. Esta técnica, conocida como muestra de orina o de chorro medio, ayuda a asegurar que lo que se venga se analice y provenga realmente de la vejiga y no esté contaminado con bacterias o secreciones externas. Una vez recogida la muestra de orina, se envía al laboratorio para su análisis detallado. Allí, con ayuda del microscopio y otras pruebas químicas, se puede confirmar si hay glóbulos rojos presentes y en qué cantidad. En algunos casos, antes de que la muestra llegue al laboratorio, el médico puede utilizar una tira reactiva, que es un método rápido y sencillo. La tira reactiva parece un pedazo de papel, pero en realidad contiene sustancias químicas que reaccionan al contacto con los glóbulos rojos o con la hemoglobina. Si existe sangre en la orina, la tira cambia de color, lo que da una señal inmediata de que puede haber un problema. Sin embargo, aunque la tira reactiva es práctica y útil para tener una idea inicial, no es un método definitivo. No mide con exactitud cuántos glóbulos rojos hay, sino que solamente indica si la sangre está presente o no. Por eso siempre se recomienda enviar la muestra al laboratorio, donde se realiza un análisis más completo y confiable, lo cual esto permite no solo confirmar la presencia de glóbulos rojos, sino también descartar posibles falsos positivos y precisar mejor el diagnóstico. Siguiente. Luego tenemos qué causa los glóbulos rojos en la orina. La presencia de glóbulos rojos en la orina se conoce como hematuria. Esto puede tener diferentes causas. Algunas de ellas son temporales y de corta duración, llamadas agudas, mientras que en otras son problemas que permanecen por más tiempo, llamadas crónicas. Cuando en un examen se encuentran niveles altos de glóbulos rojos en la orina, significa que algo en el sistema urinario está irritado, inflamado o lesionado. Entre las causas más frecuentes encontramos las causas agudas de aparición rápida y temporal, como por ejemplo las infecciones. Una infección en el tracto urinario, como la vejiga, los riñones o la próstata en el caso de los hombres, puede producir inflamación e irritación. Esta inflamación provoca que los vasos sanguíneos se debiliten y dejen escapar glóbulos rojos que después aparecen en la orina.
Luego tenemos la actividad sexual. Tener relaciones sexuales recientemente puede causar una ligera irritación en los tejidos que rodean el tracto urinario. Esta irritación puede ser suficiente para que algunos glóbulos rojos aparezcan en la orina. También tenemos el ejercicio vigoroso. Realizar actividad física intensa o muy exigente también puede irritar e inflamar los tejidos del tracto urinario. Por eso en algunos casos, después de hacer mucho ejercicio, se puede observar sangre en la orina. Tenemos también los cálculos renales o vesicales. Los minerales de la orina, cuando se acumulan, pueden endurecerse y formar cálculos llamados piedras. Estas piedras se adhieren a las paredes de los riñones o de la vejiga, aunque por sí solas no siempre producen dolor. Al desplazarse y pasar por las vías urinarias, generan heridas pequeñas que causan mucho dolor y la salida de la sangre en la orina. Siguiente diapositiva. Bueno, luego tenemos los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, llamados también leucocitos, son componentes del sistema inmunitario que combaten infecciones y enfermedades al detectar y destruir patógenos como bacterias, virus y parásitos. Los glóbulos blancos se fabrican en la médula ósea y protegen al cuerpo contra las infecciones. Si se desarrolla una infección, los glóbulos blancos atacan y destruyen a las bacterias, los virus y otros organismos que están causando dicha infección. Los glóbulos blancos son más grandes que los glóbulos rojos y normalmente inferiores en cantidad. Cuando una persona tiene una infección bacteriana, la cantidad de glóbulos blancos puede aumentar drásticamente. Siguiente diapositiva. Ya. Luego tenemos qué son los glóbulos blancos en la orina. Los glóbulos blancos son un tipo de célula sanguínea que coexiste con las plaquetas y los glóbulos rojos, también conocidos, como anteriormente lo dije, como llamados leucocitos, que forman parte del sistema inmunitario. Su función principal es combatir las bacterias invasoras, ayudan al cuerpo a defenderse de agentes externos dañinos y enfermedades infecciosas. Estas células se producen y almacenan en diferentes partes del cuerpo, como el timo, el vaso y la médula ósea. La presencia de los glóbulos blancos en la orina se considera normal dentro de ciertos límites. Un resultado positivo en la prueba de orina para glóbulos blancos significa que el nivel es superior al normal, lo que indica un problema anormal. Las causas pueden incluir afecciones médicas y otros factores. Siguiente diapositiva. A continuación tenemos las causas. Las infecciones del tracto urinario son una de las causas más comunes de los glóbulos blancos en la orina. Cuando las bacterias entran en el tracto urinario a través de la uretra y se multiplican en la vejiga, especialmente al orinar o tener relaciones sexuales, puede causar una infección. Este tipo de infección puede aumentar la presencia de glóbulos blancos en la orina acompañado de ardor al orinar. Las mujeres son más propensas a sufrir infecciones del tracto urinario que los hombres, debido a su uretra más corta. Si no se tratan las infecciones del tracto urinario, pueden extenderse a los riñones. Los tumores de vejiga, los tumores renales o los cálculos renales pueden provocar un aumento de glóbulos blancos en la orina. También podemos tener su tratamiento. El tratamiento de los recuentos altos de glóbulos blancos en la orina debe seguir un plan específico. Por lo tanto, los pacientes deben acudir al hospital para realizarse las pruebas necesarias y seguir el tratamiento prescrito por el médico. El tratamiento depende de la causa subyacente del aumento de glóbulos blancos en la orina, infección del tracto urinario de primera aparición, tratamiento antibiótico o a corto plazo. Las infecciones urinarias recurrentes pueden requerir un tratamiento más prolongado, con antibióticos y pruebas adicionales, para identificar la causa de la recurrencia. Además, aumentar la ingesta de agua puede ayudar a prevenir las infecciones urinarias y la cistitis. Siguiente. Bueno, por último tenemos las células epiteliales. Las células epiteliales son células especializadas que forman el revestimiento protector de las superficies, cavidades y órganos del cuerpo.
Cubren áreas tanto externas como internas, incluyendo la piel, los vasos sanguíneos y las vías urinarias. Su función principal es actuar como barrera, protegiendo los tejidos de sustancias nocivas, patógenos y daños físicos. También participan en los procesos de absorción, secreción y filtración dentro del cuerpo. En el sistema urinario, las células epiteliales recubren los riñones, la vejiga, los uretres y la uretra. Es normal que una pequeña cantidad de estas células se libere en la orina como parte de la renovación celular natural del cuerpo. Sin embargo, la detención de niveles elevados de las células epiteliales en la orina puede indicar un problema subyacente, em, como una infección del tracto urinario, un trastorno renal o contaminación durante la recolección de la muestra. El monitoreo de las células epiteliales en la orina ayuda a los proveedores de atención médica a evaluar la salud urinaria y detectar posibles infecciones u otros problemas médicos de manera temprana. Siguiente. Bueno, aquí encontramos los tipos de células. Los tipos principales de células en la orina son tres. Como primera célula tenemos las células epiteliales escamosas. Son el tipo de célula epitelial más grande y común en la orina. Son planas y delgadas y se originan en las vías urinarias inferiores como la uretra y la vejiga. Como segunda célula tenemos de transición, también conocidas como células uroteliales. Estas células recubren la vejiga, los uretres y aparte de los riñones. Son más pequeñas que las células escamosas y tienen forma redonda o poligonal. Como tercera célula tenemos las células epiteliales tubulares renales. Estas células provienen de los túbulos renales y son las más pequeñas de los tres tipos. Su presencia en la orina puede indicar daño o enfermedad renal. Siguiente diapositiva. Ya. ¿Qué son las células epiteliales en la prueba de orina? La prueba de células epiteliales en la orina, también llamada microscopía de orina u urianálisis, es un estudio diagnóstico que consiste en observar una muestra de orina bajo el microscopio con el fin de identificar y contar la cantidad y el tipo de células epiteliales presentes. Las células epiteliales son aquellas que recubren las superficies internas del cuerpo, como por ejemplo la piel, los órganos y los conductos internos, como las vías urinarias. Es normal que en la orina aparezcan algunas pocas células epiteliales, ya que éstas se desprenden de manera natural de las paredes de la vejiga o de las uretras. Sin embargo, cuando una cantidad es demasiado alta o aparecen tipos específicos de células epiteliales, puede indicar que existe un problema de salud que afecta a los riñones, la vejiga y las vías urinarias. Pero ¿para qué se utiliza? La detención y análisis de las células epiteliales en la orina sirve para varios propósitos médicos, como detectar infecciones urinarias y signos de inflamación, que es un número elevado de células epiteliales, especialmente acompañadas de glóbulos blancos o bacterias, que puede indicar una infección activa en la vejiga o la uretra. También podría ser evaluar la salud de los riñones, donde existen diferentes tipos de células epiteliales. Cuando se encuentran células epiteliales procedentes de los túbulos renales, puede ser una señal de daño en estas estructuras, lo cual es muy relevante para diagnosticar enfermedades renales. También podría ser identificar contaminación en la muestra. A veces, un exceso de células epiteliales escamosas significa que la orina se contaminó con células de la piel o la zona genital al momento de la recolección. Esto puede alterar la prueba y en estos casos el médico puede repetir la muestra. También tenemos monitorear enfermedades en curso. El análisis puede servir para hacer seguimiento de enfermedades que afectan al tracto urinario o a los riñones, permitiendo evaluar así los tratamientos. También podríamos apoyar en el diagnóstico de enfermedades graves. En algunos casos más frecuentes, un análisis detallado de las células epiteliales puede aportar información para la detención de cáncer de vejiga o de riñón. Siguiente. Bueno, por último tenemos las opciones de tratamiento para células epiteliales en la orina. Las opciones de tratamiento para las células epiteliales en la orina varían según la causa subyacente.
Podemos tener esta infección del tracto urinario, la cual generalmente se tratan con antibióticos. También enfermedad renal. Las opciones de este tratamiento para esta enfermedad incluyen cambios en la dieta, medicamentos y diálisis. En el daño renal, el tratamiento para este daño también depende de la causa subyacente. Pero ¿cómo podemos mantener un sistema urinario saludable? Para mantener un sistema urinario saludable y reducir el riesgo de problemas que pueden provocar un aumento de células epiteliales, debemos seguir estos consejos, como por ejemplo mantener una hidratación adecuada, bebiendo suficiente agua diariamente, practicar una buena higiene, especialmente después de usar el baño, orinar regularmente y evitar retener la orina durante demasiado tiempo, usar ropa interior de algodón transpirable, evitar usar jabones o duchas vaginales fuertes en la zona genital, controlar enfermedades crónicas como la diabetes según el consejo de su médico. Bueno, esta ha sido mi exposición. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre el examen del sedimento urinario, las estructuras y otros elementos. Siguiente diapositiva. El sedimento urinario es una etapa del examen de orina realizada después de la centrifugación de la muestra, en la que se evalúa la presencia de elementos como glóbulos blancos, leucocitos, glóbulos rojos, eritrocitos y células epiteliales en el microscopio para complementar su evaluación. Este procedimiento es realizado como rutina cuando el laboratorio está llevando a cabo un examen de orina y puede identificar alteraciones que indican problemas como infección urinaria, piedras en los riñones o glomerulonefritis en ciertos casos. En caso de alteraciones en el sedimento urinario, se recomienda consultar al nefrólogo o al médico general, que toman en cuenta el estado de la salud de la persona y otros resultados de exámenes en su interpretación para indicar el tratamiento más adecuado de ser necesario. Siguiente diapositiva. El sedimento urinario sirve para evaluar problemas en los riñones o vías urinarias, en sí detectar enfermedades como glomerulonefritis, infección urinaria o cálculos renales, piedras. 2. Identificar la presencia de inflamación, que es reconocer procesos inflamatorios en las vías urinarias o en órganos cercanos. 3. Verificar efectos tóxicos de medicamentos, que es determinar si fármacos como antibióticos, quimioterápicos o analgésicos que están afectando al riñón. 4. Ayudar en el diagnóstico de enfermedades metabólicas. Ejemplos, en la diabetes como glucosa en orina, la gota ácido úrico o trastornos de metabolismo de aminoácidos. Y por último, completar la evaluación en caso de enclampsia, que en las embarazadas permite detectar proteinuria, proteínas en orina, que es un signo de clave de preeclampsia o eclampsia. Que en estos casos es común que se identifiquen o aumenten los niveles de elementos como glóbulos rojos, glóbulos blancos, bacterias o cristales en la orina, lo que puede ayudar a identificar problemas de salud. ¿Y cómo es el resultado? Que el sedimento urinario es realizado por medio de un análisis de una muestra de orina en el laboratorio con un microscopio, que durante su realización el técnico de laboratorio verifica la presencia de elementos anormales en la orina y describe también las alteraciones identificadas. Que al momento de hacer el análisis del sedimento urinario, el técnico de laboratorio también puede emplear colorantes especiales para evaluar la forma más detallada la muestra y confirmar la presencia de alteraciones específicas. Siguiente. Tenemos lo que son los cilindros urinarios. Los cilindros urinarios son aglomeraciones de células y proteínas eliminadas por las vías urinarias y su significado varía según el cilindro identificado. En el caso de los cilindros hialinos, que contienen solo proteínas, cuando sus niveles son inferiores a 5 por campo y su presencia en la orina puede ser considerada normal.
Sus estructuras cilíndricas formadas en los túbulos renales indican procesos renales y se clasifican en hialinos incolores transparentes que pueden aparecer tras ejercicio intenso o fiebre. Los glanulares con partículas en su interior sugieren también el daño tubular o enfermedad renal crónica. Y los celulares contienen células eritrocitos, leucocitos, epiteliales que indican infecciones glomerulonefritis o necrosis tubular. Siguiente diapositiva. Los cristales, la presencia de cristales es el resultado del sedimento urinario, aunque no siempre indique un problema, puede estar asociada al aumento del ácido úrico en la sangre, en las piedras en los riñones o enfermedad renal poliquística, que son precipitados de las sales en la orina. Su presencia depende del pH y concentración urinaria. Los cristales normales contiene el ácido úrico, oxalato del calcio, fosfato amorfo. Los cristales patológicos, cristina, tirosina, leucina, que están relacionadas con enfermedades metabólicas o hepáticas. Siguiente diapositiva. Las bacterias y otros microorganismos que el sedimento urinario puede identificar bacterias y otros microorganismos en la orina. Su presencia puede estar asociada a infección, que en algunos casos contaminación durante la toma de la muestra. Su hallazgo, el sedimento sugiere infección urinaria, ejemplo como la Escherichia coli o el Proteus. También pueden encontrarse hongos, candida o parásitos. También deben interpretarse junto con los leucocitos y los síntomas clínicos. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que son los mocos y otros elementos. El moco puede aparecer normalmente en pequeñas cantidades. En exceso puede sugerir inflamación de vías urinarias o irritación. En otros elementos tenemos lo que son los espermatozoides, las células epiteliales de descamación normal o inflamatoria, que usualmente benignos, salvo en exceso, que puede indicar inflamación o contaminación de la muestra. El análisis del sedimento urinario es clave para detectar enfermedades del riñón y vías urinarias, que la presencia de cilindros, cristales, bacterias o moco debe interpretarse juntos con los síntomas del paciente y otras pruebas de laboratorio. Ejemplo en general del paciente con examen del sedimento urinario, tenemos un paciente de sexo masculino, un hombre de 47 años, que en los antecedentes tiene hipertensión arterial mal controlada, dolor lumbar intermitente, hinchazón en los tobillos. El motivo de su consulta fue por fatiga, orina espumosa y algo oscura. Los resultados del examen del sedimento urinario en los cilindros tiene los cilindros hialinos presentes en cantidad moderada, cilindros granulares frecuentes y cilindros celulares eritrocitarios presentes en bajo número. En los cristales de ácido úrico escasos, cristales patológicos no observados. Bacterias y otros microorganismos, no se evidencian bacterias ni parásitos. Moco y otros elementos. Moco moderado, células epiteliales escasas, leucocitos presentes, hematíes, glóbulos rojos abundantes. En la interpretación clínica, los cilindros hialinos pueden ser normales, pero en cantidad moderada sugieren aumento de proteínas en la orina, proteinuria. Cilindros granulares indican daño tubular crónico, típico de interpretación, y nefropatía. Cilindros eritrocitarios, hallazgo clave, sugieren hematuria de origen renal, glomerulonefritis o nefropatía imperceptible. Los cristales de ácido úrico, hallazgos no patológicos en este contexto que pueden deberse a dieta rica en carnes. El moco y leucocitos sugieren irritación e inflamación de vías urinarias. Abundante hematíes confirman hematuria significativa.
En sí, conclusión médica en el caso que el sedimento urinario es compatible con una nefropatía crónica de probable origen hipertensivo, con signos de daño glomerular, hematuria más cilindros eritrocitarios y tubular cilindros granulares. Se recomienda también proteinuria en 24 horas, urocultivo para descartar infección concomitante, ecografía renal y por último derivación a nefrología. Gracias.